Alguien escribió acerca de Sansón en esta parte de la historia. El final de Sansón en Jueces 16 es una tragedia, pero no una sorpresa. Como en Jueces 14, la debilidad de Sansón por las mujeres acabó con él en Jueces 16. Primero con una prostituta filistea y luego con Dalila, una mujer filistea que amaba a su pueblo más de lo que jamás amó a Sansón. Además, al igual que los filisteos habían utilizado a la mujer de Sansón en Jueces 14 para conocer el secreto del acertijo de Sansón, aquí los filisteos utilizan a Dalila para conocer el secreto de la fuerza de Sansón a cambio de 1,100 piezas de plata. Esta es la historia que nos encontramos en el capítulo 16 de Jueces. Resumidamente, esta es la historia de Jueces 16. Vemos una y otra vez en esta historia que los filisteos estaban al acecho de Sansón, procurando capturarlo para darle muerte. Una y otra vez se repite esta palabra, estaban al acecho, acechaban a Sansón. Y esto me lleva a dar título al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: viviendo al acecho. Vivimos al acecho, hermanos. Vivimos al acecho de nuestro enemigo. Y debemos ser conscientes de eso. Así es que, en relación a esto, quiero llamar hoy nuestra atención a esta verdad. Hemos pensado en Jueces desde esta perspectiva. ¿Qué pasa cuando una nación olvida a Dios? Y hemos visto los estragos que han venido sobre Israel a causa de que han abandonado a Dios, de que se han olvidado a Dios. Comenzamos allá el estudio de Jueces considerando que se levantó después de aquella generación que caminó con Josué, una generación que no conoció a Dios, que olvidó a su Dios. ¿Qué pasa cuando una nación olvida a Dios? ¿Qué pasa cuando el hombre se olvida de Dios? Bueno, cuando una nación olvida a Dios, vive al acecho de sus enemigos. Dice la narración de Jueces que en aquel tiempo no había rey en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasa cuando una nación no es gobernada y no tiene un rey? Está al acecho de sus enemigos. Cualquiera puede y quiere tomar dominio de esa nación. Está al completo acecho de sus adversarios. Cuando una nación olvida a Dios, vive al acecho de sus enemigos. Así es que hoy quiero invitarle a considerar el gran peligro en el que se encuentra su vida al alejarse de Dios. Consideremos el gran peligro en el cual nos encontramos al alejarnos de Dios. Y quiero invitarle a confiar hoy en el Evangelio de Cristo y a poner su vida a resguardo del poderoso libertador que es Cristo el Señor. Si tú te has alejado de Dios, si tu vida ha estado distante de Dios, hoy quiero animarte a considerar el gran peligro en el que te encuentras, lejos de Dios. Y si te has alejado de Dios, hoy quiero invitarte a confiar en el Evangelio de Cristo y poner tu vida a resguardo del poderoso libertador que es Cristo el Señor. Iglesia, hoy quiero animarnos a considerar cuán peligroso es poner tierra de por medio entre Dios y nosotros, descuidar nuestra comunión con Él. Estamos al acecho sin Dios en nuestras vidas. Así es que confiemos y volvamos al Evangelio y encontremos resguardo en el poderoso libertador que es Cristo, nuestro Señor. Bien, vamos a la primera sección, a la primera porción de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer versículos 1 y 4. Prepárelo ahí para que me siga con su vista. Jueces, versículos 1 y 4 del capítulo 16. Dice ahí la escritura: Sansón fue a Gaza, y ahí vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes,
con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Nos detenemos aquí para considerar nuestro primer principio, hermanos. Iglesia, si estamos al acecho, si vivimos al acecho, debemos ser conscientes del peligro. Si vivimos al acecho, debemos ser conscientes del peligro. Uno de los grandes errores, quizá el más grande error, es no ser consciente del grave peligro en el que nos encontramos cuando pretendemos vivir nuestras vidas alejados de Dios. Cuando pretendemos vivir nuestras vidas alejados de Dios, el más grande error que podemos cometer es, además de alejarnos de Dios, no considerar el peligro en el que nos encontramos. La historia de Sansón comenzó mientras él se alejaba rumbo a Timnat. ¿Recuerda esto? Así iniciamos la narración de Sansón, con Sansón camino a Timnat, una tierra aún dentro del territorio de Judá, pero habitada completamente por filisteos. Le vimos después alejarse del camino para adentrarse a los viñedos, campos llenos de tentación, y ciertamente eso le llevó a romper su voto nazareo. Ahora vemos a Sansón en Gaza. No sabemos específicamente qué lleva a Sansón hasta esta ciudad. No nos dice el pasaje. Tal vez lo que tal cual leemos, eso es lo que llevó a Sansón a esta ciudad. La búsqueda de placer, la búsqueda de sus deleites. Quizá eso es lo que precisamente llevó a Sansón hasta Gaza. Ahora, Gaza. Quizá le suena un poquito ese nombre, pues esta ciudad tiene ese nombre hasta la época actual. Gaza era probablemente la ciudad filistea más importante, o cuando menos una de las 5 ciudades más importantes entre los filisteos. Esa población estaba cerca de la costa, a unos 56 kilómetros al suroeste del hogar de Sansón en Sora. Yo buscaba en el mapa qué era lo que nos diera la referencia un poquito más a la distancia, y creo yo, si me equivoco, alguien me puede corregir si así tiene el dato, de aquí a Caleta de Campos más o menos son 58 kilómetros, ¿no, hermano? Entonces, de aquí a Caleta de Campos más o menos es que Sansón se desplazó, y en la costa, vamos a pensar, algo así. Estaba lejos de casa, ese es el punto. Sansón estaba lejos de casa, mucho más lejos de lo que antes estuvo. Ahora estaba precisamente dentro del territorio enemigo, dentro de las ciudades más importantes para los filisteos. Ya no en las fronteras entre Judá, ya no aún dentro del territorio de los de su pueblo, ya estaba mucho más lejos de casa. Eso implicaba un peligro mayor. Y el primer peligro al que Sansón se enfrenta y sale derrotado es la sensualidad de las mujeres. Aunque en realidad no es el peligro más grande al cual se enfrenta él en Gaza. Ni siquiera es la primera vez que se enfrenta a este peligro, pero no era su peligro más grande. A la puerta de la ciudad, acechando, están los filisteos, esperando la luz del día para poner fin a la vida de Sansón. Hermanos, sin duda que Sansón no era consciente del peligro al que se enfrentaba. Permaneció acostado en el lugar en el que se encontraba hasta la medianoche, dice el pasaje. Quizá ya hasta este punto era una estrategia para él. Y después de esto emprendió lo que parece una huida. Pero hermanos, a mí me parece un tanto más un acto de pura arrogancia. No midiendo una vez más el peligro, Sansón va y toma las puertas de la ciudad, las arranca de su lugar, y ¿no es acaso que en las puertas mismas de la ciudad es donde aguardaban sus enemigos? Pero Sansón va hasta este lugar, arranca las puertas y cargándolas sobre sí, salió de la ciudad para llevar las puertas a un monte a lo lejos. Pero yo me pregunto, hermanos, no sé si a usted le venga esta duda, pero yo me pregunté inmediatamente, ¿y lo de las puertas, cómo para qué? ¿Para qué las puertas? Este es el punto. Por arrogancia.
Esto era un acto de mera arrogancia. Para poder decir que el gran Sansón pudo ir hasta el centro mismo de la vida filistea, estar con una de sus mujeres y salir del lugar justo enfrente de sus propias narices y sin que le hicieran absolutamente nada. Eso es pura arrogancia. Poder jactarse de sus actos y decir, ¿y qué me hicieron? Pasé enfrente de ustedes y no me hicieron absolutamente nada. Y hermanos, la historia no termina ahí. Pues después de enfrentarse a este gran peligro en Gaza, la narración bíblica nos dice que Sansón queda una vez más flechado por una mujer. Vaya que era enamoradizo ese Sansón. Queda flechado por una mujer. Y de nuevo una mujer filistea. Una mujer del valle de Sorek. O cuando menos se cree que era filistea. Ahorita voy a mencionar un dato interesante acerca de esta mujer llamada Dalila. Pero es ya la tercera vez. Y este Sansón no ha aprendido que esas no son las mujeres más indicadas. No ha aprendido Sansón. De repente se parece a muchos de nosotros, buscando romance y amor entre las mujeres que no son las más indicadas. De repente se parece mucho a las ilusiones románticas de los jovenzuelos, iniciando una relación tras otra y rompiendo su corazón una y otra vez, sin aprender la lección de que no es el camino indicado. Ahí está Sansón una vez más flechado por una mujer que no le es conveniente, que no es la mujer indicada. Hermanos, amigos, tú y yo somos muy al estilo de Sansón. Esa es la realidad. Somos muy parecidos a Sansón. Solemos no ser conscientes del peligro. Solemos no medir el peligro. Pensamos que no va a pasar nada. Solo será un tiempo, decimos. Voy a buscar a Dios a mi manera. Yo voy a buscar a Dios. Solo será un tiempo que me voy a alejar. Solo será un tiempo que voy a ir allá y acá. Solo será un tiempo en el que voy a hacer esto o aquello. Y no somos conscientes. No somos conscientes del peligro. Cada uno de nosotros somos muy parecidos a Sansón. Solemos no considerar el peligro. Pensamos que no va a pasar nada, que solo será un tiempo, que a nuestra manera y a nuestro tiempo vamos a buscar a Dios. ¿Ha escuchado a alguien así decir? Quizá usted ha sido alguien que ha dicho esto. Yo a mi tiempo voy a buscar a Dios, a mi manera. No necesito de una iglesia, no necesito congregarme. Yo voy a buscar a Dios en la intimidad de mi casa, yo y Dios. Pensamos que con frecuentar ciertos lugares, tener ciertas amistades o enlazar nuestras vidas física, emocional y espiritualmente con algunas personas no traerá ningún mal a nuestras vidas. No medimos el peligro, no consideramos el peligro ante nosotros, hermanos, cuando pensamos de esta manera y pretendemos vivir nuestras vidas alejados de Dios. Solemos ser tan arrogantes como Sansón, hermanos. Solemos ser tan arrogantes que pensamos que podemos escapar del peligro a la medianoche y tomar por sorpresa a nuestro enemigo y aún tener oportunidad de burlarnos de ellos en sus propias narices. Muchas veces no medimos el peligro, no tomamos conciencia del peligro y decimos, yo me salgo de esto cuando quiera, yo dejo esto cuando quiera, yo dejo de hacer esto cuando yo quiera. Hermanos, somos muy arrogantes. Tal y cual como Sansón. Creemos que nada más arrancamos las puertas del lugar que nos tiene aprisionados y salimos como si nada, sin riesgo alguno. Somos bastante arrogantes, hermanos. Cometemos errores por los cuales sufrimos ciertas consecuencias y aún así no aprendemos y volvemos a exponernos a los mismos peligros. Esto es algo interesante, pero no sucede a todos. Olvidamos aquello que hemos sufrido, aquellas consecuencias que hemos sufrido y no aprendemos y volvemos a exponernos a los mismos peligros. Volvemos a exponernos a los mismos peligros. Así es que, queridos hermanos, quiero invitarte a ser consciente. Sé consciente. Cuando te alejas de Dios estás al acecho del enemigo y en peligro de muerte. Cuando nos alejamos de Dios, estamos al acecho del enemigo y en peligro de muerte.
Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago 1:15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dice el versículo 15, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué pasa si voy a Gaza? Nada pasa si voy a Gaza. Solo voy a ir unos días, es un viaje y regreso y no me va a pasar nada. Así dijo Sansón cuando se adentró a los viñedos. Así dijo Sansón cuando se dirigió a Timnat. Así dijo Sansón una vez más dirigiéndose a Gaza. Pero ahí fue seducido por su propia pasión. Y cuando esa pasión concibió, dio a luz el pecado. Y entonces dice Santiago, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Sansón debió ser consciente del peligro al que se enfrentaba. Aún más grande que Dalila, aún más grande que los filisteos, la consecuencia de su propio pecado. Vamos al verso 5 y consideremos nuestro segundo principio, hermanos. Verso 5 del capítulo 16. Los príncipes de los filisteos fueron a ella, a Dalila, y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho, otra vez esta expresión, al acecho, en un aposento interior. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro. Dalila, versículo 12. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior. Pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y de la tela. Así que ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón. Ya me pasé hasta el 16. Ahí me detengo un poquito. Iba a leer hasta el 15. ¿Ok? ¿Qué observamos ahora, hermanos? El principio que quiero dejar ahora en nuestros corazones a la luz de estos versos es que si el enemigo está al acecho, no podemos minimizar a ese enemigo. No debemos menospreciar a ese enemigo.
Cuando Sansón fue a la mujer prostituta, sus enemigos, dice la Escritura, lo acechaban a las puertas de la ciudad. Mas ahora que Sansón está con Dalila, sus enemigos lo acechan dentro del aposento donde éste y la mujer filistea se encontraban. Ya no están a las puertas de la ciudad. Ahora están ahí en un cuarto a un lado, esperando la oportunidad para prenderlos. Ese enemigo está al acecho y cada vez más cerca. De hecho, con demasiada confianza, Sansón dormía en los brazos mismos del enemigo. Sin duda alguna que Sansón está minimizando a su enemigo. Está menospreciando a su enemigo. Dalila, quien se piensa que podría haber sido quizá no 100% filistea. Un dato curioso de Dalila es que es la única mujer en la narración de Sansón que es llamada por su nombre. Ni la esposa de Manoa, mamá de Sansón, recibió su nombre o no fue plasmado su nombre, pero el de Dalila sí. Y es que el nombre de Dalila parece guiarnos al hecho de que pudiese Dalila no ser 100% filistea. Incluso hay algunos estudiosos de la Biblia que consideran que pudiese haber sido Dalila una mujer judía, lo cual vuelve a la traición mucho más cruel. Pero también explicaría por qué Sansón se acercó con tanta confianza a esta mujer. ¿Por qué abrió su corazón a esta mujer? No tenemos 100% la certeza de que Dalila pudiese ser judía. Quizá lo más probable es que era mitad y mitad. Era una mujer judía y filistea, ya una raza mezclada. Ciertamente, lo que sí tenemos por cierto es que Dalila estaba del lado de los filisteos, o cuando menos del lado de sus propios intereses. Se habla de que quizá entre estos principales o estos príncipes filisteos eran quizá unos 5, por lo menos unos 5. Y cada uno de ellos le ofreció 1,100 monedas de plata, cada uno de ellos. Así que con la gran cantidad de dinero que le ofrecieron, no duda en seducir y engañar a Sansón. Y hermanos, o Sansón era demasiado confiado en su fuerza o lo bastante ingenuo para no percibir la maldad de Dalila, las malas intenciones de Dalila desde un comienzo. Repito, o era demasiado confiado en su fuerza o era demasiado ingenuo. Pienso que tiene un mucho del segundo. Estaba completamente flechado por esa mujer. Su belleza parece haberle deslumbrado y el romance y la pasión nublaron la realidad de Sansón una vez más. Suena como a un hijo adolescente diciéndole a sus padres: es que yo estoy locamente enamorado de ella y no puedo vivirse. No, sí, se lo había dicho ya a sus padres, pero con la mujer filistea, la mujer de la región de Timnat. Consígamela para esposa, yo la quiero para esposa. Otra vez aquí está con Dalila en la misma actitud. Completamente enamorado, completamente lleno de romance y pasión, lo cual nubló su realidad. No pudo percibir el peligro en el cual se encontraba. Minimizó a su enemigo. Ni siquiera las palabras tan obvias de Dalila hicieron pensar a Sansón en el peligro que ella era o el peligro que ella representaba. Porque las palabras de Dalila ni siquiera fueron muy encubiertas o ni siquiera buscó como engañarlo a través de un refrán o un acertijo como a Sansón quizá le hubiera gustado. Dalila le dice: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Oye, hermano, ese Sansón, ¿en qué estaba pensando? Dalila le estaba diciendo: ¿cómo puedo entregarte prisionero a los filisteos? Prácticamente. Dime el secreto. Quizás Sansón pudo pensar que ella solo jugaba. O que simplemente tan bella y débil mujer sería incapaz de hacerle algo. Y aún así, Sansón abrió su corazón a Dalila. Aún sin importar
el riesgo que esto implicaba. Quizás Sansón pensó, aun si esta mujer intentara algo contra mí, sola no podría. Pero Sansón minimizó también la astucia de esta mujer y aún más minimizó a los filisteos que estaban con ella. En tres ocasiones distintas, Dalila pone a prueba la forma en que Sansón le ha dicho que perdería su fuerza. 3 ocasiones, no una, 3 veces Dalila le consulta acerca de su secreto. Sansón le dice una mentira, pero cada vez se acercaba más a la realidad. No sé si observa esa parte de la historia. Cada vez se acercaba más a la realidad. Su estrategia, la estrategia de Dalila, cada vez se agudizó más. Y Sansón sigue el juego de Dalila. Sigue jugando su juego. Y como en ninguna de ellas tiene éxito, como en ninguna de estas ocasiones tiene éxito, usa todos sus encantos para que Sansón termine diciendo la verdad. Aún eso signifique quedar completamente vulnerable ante sus enemigos. Le termina diciendo Sansón, no que me amas. Y empieza el drama. No que me amas tanto y no me lo dices, no me lo revelas. Así que nuevamente Sansón parece ser demasiado arrogante o lo bastante ingenuo para que después de 3 ocasiones no logre percatarse del peligro que significa Dalila para él. Incluso después de 3 ocasiones, no entiendo cómo Sansón no se percató y minimizó a los enemigos que estaban en el cuarto de al lado. Que seguramente cuando oían a Dalila decir, Sansón, los filisteos se echan sobre ti, ellos se movían para estar listos y atacar. Ni modo que no hubiese escuchado. No creo que haya ido un hombre solo a aprenderlo. Hermanos, pero Sansón minimiza las acciones de los filisteos. Pues no es la primera vez que buscan los servicios de una mujer para enredar al adicto Sansón con fin de entregarlo en sus manos. Y me refiero al adicto Sansón porque los filisteos ya habían identificado cuál era su talón, cuál era su debilidad. Las mujeres, y las pusieron a su servicio para buscar poner fin a Sansón. Y Sansón minimiza a tal punto el peligro que puede representar su relación con Dalila, que termina abriendo su corazón con ella y le revela toda la verdad. Minimiza a su enemigo y le revela toda la verdad. Oh hermanos, queridos hermanos, ¿cuántas veces no andamos jugando con el pecado como Sansón? Así como Sansón anduvo con Dalila jugando al yo te digo, tú me dices, lo intentamos, te engaño, te vuelvo a engañar. ¿Y cuántas veces no jugamos con el pecado de esta manera? Pensamos que no hay nada malo en lo que estamos haciendo, que estamos fuera de peligro, o que podremos salir del peligro en cuanto creamos necesario, que podremos liberarnos como si fueran cuerdas de estopa, como si fuera un hilo del peligro que representa nuestro adversario. Pensamos que no vamos a caer, ¿no? Ahí, acostados en las rodillas de la seductora mujer, haciéndole piojito en la cabeza, y pensamos que no vamos a caer, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una atracción sexual, sería absurdo pensar. Es muy distinto lo que vemos en Sansón como lo que vemos en José en el Antiguo Testamento. José corrió, huyó, y ese está ahí en las piernas de la mujer dejando que le haga piojito. Sin duda alguna que iba a caer, pero nosotros pensamos que no vamos a caer, que somos lo suficientemente fuertes para vencer. Minimizamos al enemigo que nos acecha. Sabemos que hay peligro si nos adentramos a Gaza. Sabemos que hay peligro si ocupamos el lugar de esa habitación junto a esa mujer que está rodeada de enemigos, y minimizamos a nuestros enemigos. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8. Y vea la advertencia, vea la instrucción que nos brinda la Escritura. 1 de Pedro 5:8 nos dice: sean
de espíritu sobrio. Estén alerta. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, su enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional, traduce este mismo pasaje de la siguiente manera: practiquen el dominio propio. Cuando la Escritura dice sean sobrios, está diciendo esto: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. No minimices a tu enemigo. Dice el versículo aún: su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, no minimicemos a nuestro enemigo. Es peligroso. La Biblia menciona a este enemigo, Satanás, como nuestro enemigo. Y es un enemigo astuto, así lo describe la Escritura. Un engañador, es el padre de mentira. Incluso dice la Escritura que aún como ángel de luz pretende engañar con fin de destruir. Así que no debemos minimizar al enemigo. Es verdaderamente peligroso. Y es astuto, muy astuto, más astuto que Dalila. Y es engañador, más embustero que Dalila. No minimicemos al enemigo. Y mucho ojo, queridos hermanos, mucho ojo. Porque podemos estar confiando del enemigo que, aunque parece inofensivo, puede ser el más peligroso. Un enemigo que, pareciendo inofensivo, puede ser el más peligroso. Y ya no me refiero a Satanás. Solemos echarle toda la culpa a Satanás. Ah, enemigo tan malvado. Pero hay un enemigo más peligroso y del cual no debemos confiarnos. Puede ser el más peligroso, pues acaricia nuestra cabeza mientras dormimos sobre sus brazos. Estoy hablando, hermanos, de los deseos de nuestra propia carne. Ese es el enemigo más peligroso, del cual no debemos confiarnos. Leímos hace un momento en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Ese es un enemigo muy peligroso. Y todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a él. Hemos hablado de esto antes en Jueces, hace ya algunas semanas. Somos seducidos por nuestra propia pasión. Así es que no minimicemos al enemigo, hermanos. Ni el que está lejos, ni el que está acechándonos a la puerta de la ciudad, ni el que está dentro con nosotros en el mismo cuarto. Puede usted encerrarse en una cabina sin medios de publicidad, sin internet. Puede usted subir a un monte alto y pensando que nada lo contaminará, pues se ha alejado de esta sociedad tan corrupta. Pero aún ahí, al cuarto a un lado de usted, acechándolo, hay un enemigo peligroso, nuestros propios deseos carnales. No minimicemos al enemigo. Vayamos al verso 16. Y consideremos nuestro siguiente precepto para esta tarde. Verso 16. Hace un rato ya me había adelantado un poco en la lectura ahí. Dice la Escritura: y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo: vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron. Me detengo ahí, hermanos, en el 20 otra vez. Ya me había emocionado otra vez en la lectura. Me detengo ahí en el 20. Y quiero hablarnos de este siguiente principio, hermanos. Reconoce tu debilidad.
Queridos hermanos, estamos al acecho del enemigo y debemos reconocer nuestra debilidad. Sansón cayó literalmente en los enredos de Dalila, literalmente, una y otra vez ella lo enredó no solo con sus palabras, sino físicamente para poder entregarlo ante sus enemigos si éste perdiera su fuerza. Así es que Sansón cayó en los enredos de Dalila. Él reveló todo lo que había en su corazón a esta mujer. ¿Cómo podría debilitarle? ¿Cómo podrían debilitarle? Siempre fue la incógnita de los filisteos. Buscaban encontrar y resolver esta incógnita para poder así poner fin a la vida de Sansón. 20 años juzgó Sansón a Israel durante la época de los filisteos. Y esos 20 años, Sansón fue una espinita en el zapato de los filisteos. Y buscaron la manera de debilitarle. Pero, hermanos, la realidad es que Sansón ya era débil. Sansón ya era débil. Su mayor debilidad siempre lo puso a merced de sus enemigos. Dalila, la prostituta, la mujer de Timnat, siempre fueron ellas. Fueron las mujeres, fue la sensualidad, fue la lujuria, fueron sus propias pasiones. Siempre Sansón fue un hombre débil. Cuando Sansón ya no pudo aguantar más la insistencia de la mujer para que le revelara su secreto, descubrió todo su corazón a Dalila, dice así la Escritura, y le explicó en qué consistía su voto nazareo. Antes de que él naciera, él guardó este voto desde el vientre de su madre. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Pero si fuera rapado, su fuerza se apartaría de él y le debilitaría y sería como todos los hombres. Hermanos, esto no se debía a que su fuerza estuviera en el cabello. Muchas veces hemos leído la historia de Sansón y pensamos que su fuerza se debía a su cabello. Y ahí andamos buscando el shampoo que usaba Sansón para ver si... El hermano José Juan y yo hemos estado arduamente buscando ese shampoo por las tiendas. El shampoo de Sansón. Pero su fuerza no estaba en su grande cabello. Sino que si lo cortaban, y ese era el punto, estaría desobedeciendo al Señor. Desobediencia que comenzó precisamente cuando reveló la verdad a Dalila, en quien de entrada no tenía por qué confiar. Interesantes palabras y verdaderas palabras las de Sansón. Si me cortan el cabello, vea que Sansón no dice: me volveré débil. Incluso no dice: o perderé mi fuerza. Aunque parecieran ser las mismas palabras, Sansón dice: mi fuerza me dejará. Mi fuerza me dejará y me debilitaré. Hasta ese punto dice: me debilitaré cuando su fuerza le ha abandonado y seré como cualquier otro hombre. Sansón reconoce su debilidad. Sansón dice: no soy sino igual a todos los hombres. Y es que en realidad era como cualquier otro de los hombres. Así es que Sansón con estas palabras reconoce su debilidad. Aunque esto, hermanos, pues ya era más que evidente que Sansón era muy débil. Sansón requería de la presencia y obra del poder del Espíritu de Dios. Así que si el Espíritu de Dios le abandonaba, le dejaba, él se convertiría como cualquier otro de los hombres sobre la tierra, débil, sin fuerza. Hermanos, tan débil era Sansón que absurdamente confiado durmió una vez más sobre las rodillas de Dalila, sobre las piernas de esta mujer, quien tras escuchar la verdad hizo rapar la cabeza de Sansón para ahora sí entregarlo a sus enemigos. Y cuando Sansón despierta del sueño, qué gran sorpresa. Él despierta alarmado por las palabras de Dalila y pensó que como las otras veces escaparía de la trampa. Pero esta vez era diferente. Era muy diferente. Dice la Escritura: no sabía que el Señor se había
apartado de él. Su fuerza lo había dejado. El Señor se había apartado de él. Y es que nunca fue la fuerza de Sansón, hermanos. Nunca fue la quijada para matar a esos hombres. La fuerza de la quijada. Nunca fue la sedosa cabellera de Sansón. Siempre fue la presencia de Dios obrando en él. Siempre fue el Espíritu del Señor obrando en él. Así que en el momento que Sansón abandonó a Dios, Dios se alejó de él y su fuerza terminó, así como terminó también su labor como juez de Israel. Matthew Henry, un comentarista hacia este pasaje, dice lo siguiente: gran tragedia es perder la comunión con Dios. Peor todavía, no ser consciente de esta pérdida. Quienes provocan a Dios a que se retire de ellos sufren el castigo de la insensibilidad ante esta retirada. Gran tragedia es perder la comunión con Dios, hermanos. Alejarnos de Dios y no ser conscientes de lo que estamos perdiendo cuando nos alejamos de Él. Vea lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos 13, versículos 12 al 14. En Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14 nos dice lo siguiente: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Dice el versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La noche está cerca, muy avanzada, el día se acerca. Desechemos, dice el pasaje, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vistámonos del Señor Jesucristo, dice ahí. Y nos llama a abandonar aquellas obras de maldad que se planean, que se piensan en la oscuridad y se ejecutan y traen gran mal a nuestras vidas. Vea también lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12. Dice ahí la Escritura: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea, hermanos, a nosotros débiles, a nosotros quienes reconocemos nuestra debilidad, nos dice la Escritura: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Reina Valera 60, si mal no recuerdo, usa las palabras contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, debemos reconocer nuestra debilidad. Y en medio de nuestra debilidad, dice la Escritura, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse del Señor Jesucristo. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de este peligroso enemigo, el diablo. Y no olviden, hermanos, no olvidemos, querida iglesia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra filisteos como en Sansón, sino contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto puede añadirse al principio de no minimizar el peligro de nuestro enemigo. Reconozcamos nuestra debilidad y busquemos la fuerza del Señor, la fuerza de su Espíritu, el poder de su Espíritu. Vayamos a la última sección de este pasaje. Versículo 21. Versículo 21, capítulo 16. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión.
Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. Y el último principio, hermanos, que quiero llevarnos a considerar es que consideremos las consecuencias. Vivimos acechados y debemos ser conscientes de las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y casi siempre son inevitables esas consecuencias. Digo casi siempre porque hay un Dios misericordioso que en muchas ocasiones nos guarda, incluso de aquello que por misericordia no nos da, aunque merecíamos recibir. Hemos leído que los filisteos prendieron a Sansón y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino de la prisión. Y aquel que buscaba burlarse de su adversario, buscaba burlarse de aquel que le asediaba, terminó siendo burlado, terminó siendo la burla de los filisteos. Y aquí las consecuencias de su pecado. En medio de ceremonias idolátricas al dios filisteo Dagón, Sansón vino a ser la burla de los filisteos. Lo tuvieron prisionero y lo usaban para su diversión. Alcoholizados lo traían a la fiesta para divertirse al verle. En toda la historia de los jueces, hermanos, no se había observado humillación tal para el hombre que Dios levantó como juez, como libertador, como lo vemos en la historia de Sansón. Tal humillación no había sido descrita en el libro de los jueces. Pero es que, hermano, Sansón viene a ser un retrato vívido de la condición inmoral y decadente de Israel. Como Sansón viene a ser un retrato vívido de la condición inmoral y decadente de la humanidad completa. Sansón nos ilustra con claridad, hermanos, hasta dónde el pecado nos puede llevar cuando nos olvidamos de Dios. Sansón nos lleva a considerar las consecuencias del pecado. Ahora, Sansón no fue el único que enfrentó las consecuencias de su pecado. Dios obró con justicia e hizo recaer sobre los filisteos las consecuencias de su propia maldad. Los filisteos dieron la gloria a un Dios, a su Dios. Alabaron a Dagón por haber entregado a su enemigo Sansón en sus manos.
Y en medio de su celebración, Dios obró poderosamente una vez más en Sansón. A pesar de su fracaso, Dios escuchó el clamor de Sansón y en su soberanía usó una vez más a Sansón para hacer cumplir su justicia ante los filisteos. Su desobediencia y pecado llevaron a Sansón a la muerte. Y junto a él murieron miles de filisteos. Muchos más, dice la narración, de los que durante esos 20 años Sansón pudo haber matado. Muchos más. Miles de filisteos. Así es que, queridos hermanos, considera las consecuencias del pecado. Acechados por nuestro enemigo, pretendiendo vivir alejados de Dios, debemos ser conscientes de las consecuencias del pecado. Dice la Escritura en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Escuchen bien, hermanos, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Se burlaron de Sansón. Pretendieron burlarse del Dios de Israel, pero de Dios no pudieron burlarse y a Dios no pudieron engañar. Y Dios hizo valer su justicia, usando a Sansón aún en medio de sus fracasos y dando muerte a miles de filisteos, comenzando así el fin de la opresión filistea. No llegó aún su fin. Veremos iniciar la historia de los reyes y aún los filisteos están dominando sobre Israel. Romanos 5:12 nos dice también, hermanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento la ley dictaba que el hombre que pecare ciertamente debía morir. Esa es la consecuencia justa del pecado y así lo declara la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, hermanos. Considera las consecuencias del pecado. Ahora hay consecuencias inmediatas de nuestros pecados. Una herida, una enfermedad, y podríamos enlistar consecuencias que pueden venir por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Pero el fin mismo del hombre que ha pecado es la muerte. Así es que considera la consecuencia del pecado. Sansón murió y se reunió con sus antepasados. Es interesante que la narración termina mencionando la tumba de Manoa. Su padre había muerto ya. Aquel hombre piadoso, no menciona aquí acerca de su madre, ya no es mencionada. Pero aquel hombre piadoso que junto a su esposa buscaron instruir a este joven nazareo, ya había muerto. Y Sansón se une a ellos. Pero no podemos decir que con una gloriosa muerte, sino con una trágica muerte, una vergonzosa y humillante muerte. Hermanos, pero hay algo interesante en la historia de Sansón. Algo interesante en el sentido de que Dios le usó aún en medio de sus fracasos, y eso habla de gracia, y eso habla de misericordia. Tan lleno de gracia es el Señor y tanta misericordia tuvo de Sansón, que en su minúscula fe, Sansón es citado en Hebreos, en el capítulo 11, como uno de los héroes de la fe. Ay, hermanos, hay esperanza para usted y para mí. Y eso es a donde quiero llevarnos para finalizar este mensaje. El capítulo 16 de Jueces nos presenta una serie de paralelos muy interesantes entre Sansón y Jesucristo. El capítulo 16 de Jueces nos guía al Evangelio. El capítulo 16 de Jueces, casi terminando la historia de los jueces, nos lleva a pensar, y entonces, ¿de qué sirvió tanto juez? Y entonces, ¿qué se logró con los jueces? Y entonces, ¿para qué Sansón? Y entonces, ¿para qué su fuerza? Hermanos, todos y cada uno de esos jueces, incluyendo a Sansón, nos recuerda que no hay juez perfecto, que no hay juez justo, que no hay juez suficientemente bueno, que
que no hay juez suficientemente fuerte para librar al hombre de su peligroso enemigo que le acecha, sino solo Jesucristo. Jesucristo es mejor que Sansón. Y no es que la historia haya fallado, que Sansón no lo logró y Dios dijo, ¿ahora qué haré? No, la historia siempre se trató de Cristo. La historia siempre apuntó a Cristo. Sansón nos guía a Cristo. Su historia nos guía a Cristo. El único y suficiente, el verdadero libertador es Cristo el Señor. Esta es la esperanza por la cual aguardaron los hombres de fe en el Antiguo Testamento. Esta es la esperanza por la cual aquellos que ponen su fe encuentran salvación y vida eterna. ¿Qué imagen vemos en el capítulo 16 que nos guía a Cristo, hermanos? Un montón. Un montón. Aquí viene Sansón adentrándose a esta ciudad filistea, Gaza. Así como Jesús entró a Jerusalén, aquella ciudad donde fue buscado para poner fin a su vida, para darle muerte. Sansón fue traicionado por una buena cantidad de monedas de plata, mientras Jesús fue traicionado por unas cuantas monedas. Por uno considerado amado, o por una considerada amada, Dalila, Sansón fue entregado a sus enemigos. Por uno considerado amigo, Jesús fue entregado a sus captores. Jesús cargó a las afueras de la ciudad, hacia el monte llamado el Gólgota, sobre sus hombros, la cruz sobre la cual él mismo fue clavado. Así como Sansón cargó a las afueras de la ciudad, hacia aquel monte, la puerta de la entrada de la ciudad. Sansón fue capturado, Sansón fue burlado, Sansón fue humillado, como Jesús fue también burlado por sus opresores, fue escupido, fue vituperado. Incluso jugaron apuestas por sus ropas. Hermanos, la historia de Sansón nos guía a Cristo. Sansón murió, entregó su propia vida para matar a miles de filisteos en venganza por lo que le habían hecho. Y el Señor le usó para hacer justicia. Por esa razón había levantado a Sansón. Pero Sansón no cumplió con la redención total. Cristo Jesús murió en la cruz, no para vencer a miles de filisteos, sino para vencer a principados y potestades, para vencer a la muerte y al pecado, para vencer al enemigo más letal de la humanidad y poner fin a la condena del pecado. Hermanos, Cristo es nuestro suficiente y poderoso libertador. Cristo es ese juez perfecto que nos ha sido provisto en la gracia y misericordia de Dios para que podamos hallar refugio para nuestras almas. Aquellas almas que hoy por hoy viven acechadas por el peligro del pecado. Pero podemos refugiarnos en Cristo el Señor. Cuando una nación olvida a Dios, vive al acecho de sus enemigos. Y debemos considerar el peligro que es para nuestras vidas vivir alejados de Dios. Y podemos confiar hoy en el Evangelio de Cristo y poner nuestra vida a resguardo del poderoso libertador que es Cristo el Señor. ¿Sansón no pudo hacerlo? No estaba destinado a hacerlo. No lo pudieron hacer los demás jueces que hemos visto en la narración bíblica. No era el plan así. Todos y cada uno de ellos guiaban al Evangelio de la cruz, al plan redentor, al perfecto plan de Dios, por el cual todo aquel que cree en Cristo encuentra vida, encuentra salvación, encuentra perdón de pecados, encuentra seguridad, encuentra un resguardo, una torre segura, un refugio en el cual puede descansar. Hermanos, si nos hemos alejado de Dios, si has pretendido vivir tu vida alejado de Dios, ven hoy a Cristo.
Contempla hoy su cruz. Ve hoy lo que Él ha hecho por ti al morir por tus pecados. Asediado fue por sus enemigos, despreciado fue por los suyos, y como cordero fue llevado al matadero, para que tú y yo, por la fe, pudiésemos ser librados, pudiésemos encontrar salvación. Quizá hoy eres acechado por el enemigo, pero puedes encontrar refugio en nuestro glorioso Salvador, que es Cristo el Señor. Él es suficiente para salvarnos. Él es suficiente y poderoso para librarnos de nuestro más peligroso enemigo, para librarnos de los deseos de nuestra propia carne, para librarnos de los enemigos externos que atacan nuestra vida. Él es suficiente y único Salvador. Él es un poderoso libertador y su nombre es Jesús. Puedes hoy confiar en Él. Te invito hoy a confiar en Él y a descansar y encontrar refugio en Él. ¿Hemos fracasado quizá como Sansón? ¿Nos hemos alejado de Él? Hay gracia y misericordia para el que vuelve a Él y arrepentido de sus pecados, como Sansón clama a Él. Quizá hoy nos basta con un clamor como el de Sansón para decir: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, y cuando menos una vez más, socórreme, ayúdame. Sansón entendió que el fin de sus días había llegado. Entendió que su muerte traería muchas más muertes, cobrando justicia. Pero alguien murió por ti y por mí, para que tú y yo no tengamos que morir. Seamos librados y encontremos vida y vida eterna. La paga del pecado es muerte, sí, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús.